El año 2020 quedará marcado en el corazón y la mente de muchas personas, puesto que han pasado cosas muy extrañas en toda la Tierra, que nos han afectado a todos. El temor de las personas por un nuevo virus, plagas, fenómenos naturales, crisis económica, tensión entre naciones, marcan el primer semestre de este año con un toque apocalíptico. Las personas se preguntan, ¿en qué tiempo estamos? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Generalmente las personas tienen fe que cada año nuevo será mejor que el anterior, pero tras los hechos que se han registrado durante lo corrido del 2020, el mundo contemporáneo no volverá a ser el mismo. Pandemias, terremotos, incendios, plagas y otras tragedias que han marcado el 2020. Número 1. Incendios descontrolados. En enero de 2020, el mundo fue testigo de los voraces incendios que devoraron los bosques en Australia. Las llamas quemaron más de 10.7 millones de hectáreas. Esta situación puso en peligro a 272 especies de plantas y acabó con la vida de millones de animales. Número 2. Enormes tormentas de arena que han cubierto la ciudad de Mildura, en el sureste de Australia, convirtiendo literalmente el día en noche. Los residentes de la localidad citaron que este fenómeno meteorológico fue el peor vivido en 40 años. Diversos usuarios en redes sociales reportaron a través de fotografías y videos la evidencia de las grandes nubes de polvo cubriendo toda la ciudad. Número 3. Plaga de langostas que azota a África y Asia. 1 millón de personas afectadas en Etiopía por la plaga de langostas del desierto de Saude, África del Este. Necesita ayuda alimentaria de emergencia, advirtió la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Estos insectos, parecidos en forma y tamaño a los saltamontes, han arrastrado en los últimos meses unas 200.000 hectáreas de cultivos y han provocado la pérdida de 356.000 toneladas de cereales, sargo, maíz y trigo en el país de Etiopía, señaló un comunicado de la FAO, que junto al gobierno etíope hizo una evaluación de la reciente situación. Asimismo, las langostas, que se mueven en enjambres enormes que pueden tener hasta 80 millones de ejemplares, destruyeron 1.3 millones de hectáreas de pastos. Debido a la plaga, los precios de los cereales se han aumentado en un 50%, mientras que los precios del ganado se han estancado, lo que ha empeorado las condiciones de vida de la población en importantes regiones. Número 4. Los avispones y las polillas peligrosas. Estos insectos ponen en grave peligro a la agricultura e industrias hortícolas y amenazan seriamente la economía. Su actuar es devastador para las abejas y afecta gravemente los cultivos. Según el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las infestaciones grandes pueden desfoliar completamente los árboles y traer una grande crisis. Número 5. Las tensiones generadas entre Estados Unidos e Irán en los primeros días de enero hizo temer un conflicto entre estas dos naciones. Donald Trump optó por una contención militar en respuesta a los ataques de Irán contra 2 bases en Irak, que alberga tropas estadounidenses. En medio de la tensión, Irán reconoció que derribó el avión ucraniano con 176 personas a bordo y lo atribuyó a un error humano al confundirlo con un misil crucero. Debido a la situación,
de alerta reinante por la escalada de la tensión con Estados Unidos. Por otro lado, también aumentó la tensión fronteriza entre China e India, donde se habrían desplegado unos 5.000 soldados y vehículos blindados a lo largo de la frontera en la zona de Ladakh, a lo que la India está respondiendo con el traslado de un número similar de tropas. Las dos potencias mantienen disputa abierta sobre territorios dentro de la zona del Himalaya. Estas dos naciones se enfrentaron en 1962 y culminó con la victoria de Pekín. Número 6. Erupción de volcanes. El volcán Krakatoa, ubicado en la isla de Indonesia, hizo erupción la noche del viernes 10 de abril de este año 2020. Sin embargo, no fue el único, y parece que se despertó la actividad en buena parte del cinturón de fuego del Pacífico. En total fueron 15 volcanes en el mundo, los que también presentaron actividad, ya sea por explosión de cenizas, erupciones o lanzaron material incandescente. Esta es la lista de volcanes que tuvieron actividad el mismo día de la erupción del Krakatoa. Número 7. Terremotos. Los temblores también han perturbado la tranquilidad de las personas. En los primeros días del año se registraron actividad sísmica en Puerto Rico. El movimiento telúrico más fuerte en la isla ocurrió el 7 de enero, con una intensidad de 6.4 grados en la escala de Richter. Centenares tuvieron que evacuar sus viviendas. El país quedó sin energía eléctrica. Se sintieron varias réplicas entre los 4 y 6 grados. El terremoto más devastador que ocurrió este año tuvo lugar en Turquía el 24 de enero, con un saldo de al menos 35 muertos y 1.600 heridos. Tras este temblor, con una magnitud de 6.8 grados y situado a 8 kilómetros de profundidad, se registraron 20 réplicas por encima de los 4 grados. Unos 30 edificios se derrumbaron por completo y más de 80 sufrieron daños graves. Entre los sismos de mayor magnitud, sobresale uno ocurrido el 28 de enero en Jamaica, con una intensidad de 7.7 grados. El pasado 25 de marzo se registró en las Islas Kurils de Rusia un sismo de 7.5. Además, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, fue epicentro de un temblor de 6.5 el 31 de marzo. Y recientemente en México se ha registrado 9 réplicas, el sismo de magnitud 5.5. Número 8. COVID-19. Sin duda alguna, una de las más grandes catástrofes de este año ha sido la expansión del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia. Su peligrosidad es tal que la Organización Mundial de la Salud lo declaró enemigo de la humanidad. El fácil contagio del virus paralizó al mundo. Los países se vieron obligados a cerrar sus fronteras. Dejaron de funcionar aeropuertos, empresas, escuelas y universidades, mientras que las personas deben permanecer confinadas en sus hogares para evitar ser una víctima más de este letal virus. Pero, ¿por qué se tomaron estas medidas tan drásticas? Pues la enfermedad ha colapsado el sistema de salud en diversos países como España, Italia, Estados Unidos y Brasil. Número 9. Crisis económica. El impacto de la crisis por la pandemia ya se siente en varios países y se teme una recesión económica sin precedentes. Más de la mitad de los 189 países miembros del Fondo Monetario Internacional, FMI,
ha solicitado asistencia financiera al organismo ante la emergencia por este virus. Las estimaciones de la FMI son muy pesimistas. La economía mundial caerá este año en un 3%, por la posible contracción del PIB del 5.9% en los Estados Unidos, del 7.5% en la zona euro y del 5.2% en Japón. De esta forma, el organismo considera muy probable que la economía global experimente la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30. Se teme que la economía de Latinoamérica y del Caribe se reducirá en un 5,2% este año, con México y Ecuador como los más afectados. Las contracciones del 6.6% y del 6.3% respectivamente. Otro hecho histórico registrado este año ha sido la descomunal caída de los precios del petróleo. En lo que va del año, los precios del petróleo intermedio de Texas Wheat se ha desplomado cerca de un 70%. Las últimas sesiones han sido especialmente volátiles. Han dado pie a situaciones sin precedentes, como la cotización en negativo de los últimos barriles del contrato de mayo, lo que obligaba a los productores a pagar a los compradores por llevarse el crudo de sus instalaciones. Según los analistas, el mercado se enfrenta a un grave problema de saturación, con la capacidad de almacenamiento escaseando ante el desplome de la demanda motivado por la parálisis económica en buena parte del mundo por combatir el coronavirus. Número 10. Hambre. La pandemia y su parálisis económica, unidos a la crisis humanitaria ya existente, han creado una tormenta perfecta que amenaza con desencadenar hambrunas de proporciones bíblicas. Según el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Basile, el experto que acaba de recuperarse del virus, asegura que la enfermedad ha llegado en un momento ya muy frágil para el sistema humanitario y que sus efectos van a causar estragos alrededor del mundo. Según cuenta, durante los últimos meses ya había ido alertando a los líderes internacionales de que el 2020 iba a ser la peor crisis humanitaria, esto como consecuencia de países como Sudán del Sur, Yemen o Siria, los problemas en la región de Sahel, la plaga de langostas en África y Asia y los efectos del cambio climático. Pensaba esto antes del COVID-19, subraya Basile. Número 11. El Sol sigue perdiendo energía. La NASA ha confirmado que el Sol está entrando en un periodo más silencioso, pues tiene menos manchas y emite menos energía. Esto se conoce como gran mínimo solar. La última vez que se produjo algo así fue entre 1650 y 1715, periodo conocido como la Pequeña Edad de Hielo. Este fenómeno puede traer efectos muy fuertes para la Tierra en este tiempo. Todos estos acontecimientos han consternado a la población mundial, en su mayoría confinados y encerrados en sus propias casas, y es posible que se agrave aún más. El ser humano debe ser consciente del daño hecho a la Tierra y sus repercusiones. Es muy difícil entender todo lo que está pasando. Algunos piensan
que lo que está ocurriendo hace parte de las llamadas teorías de la conspiración y del nuevo orden mundial. Otros piensan que la Tierra está dándole una lección al hombre por causa del mal manejo con los recursos naturales. Sin embargo, esto parece más al cumplimiento de lo dicho por Jesús, escrito en el libro de Mateo, capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, amigo, ¿y tú qué piensas? Deja tu comentario.